Hola, ¿qué tal? Llevamos como 3 días en los que nada más que hablamos de lluvia, de río, inundación, desbordamiento, embalse, emergencia, todo. En Murcia hemos estado toda la región en alerta roja. Una cosa que dicen los cartageneros es que Cartagena debería ser la capital porque es una ciudad más antigua, no sé qué, y seguro que es verdad, o sea, solamente hay que ir a Cartagena y ver todas las ruinas romanas que hay. En Murcia, claro, no hay restos romanos. ¿Por qué no hay restos romanos en Murcia? Pues en Murcia no hay restos romanos porque aquí no se podía vivir en la ciudad de Murcia. Todo este valle era una zona súper pantanosa, llena de agua completamente, que se solía inundar. Entonces no se podía vivir, era imposible. El río Segura llega Molina de Segura, Jabalí Nuevo y aquí gira y ya va hacia Murcia. Bueno, pues ese giro es súper peligroso. En ese mismo sitio es donde llega el agua del río Guadalentín, que es el río que pasa por Lorca, Alhama, Totana, Librilla y todo eso. Entonces es un punto en el que hace un giro y se juntan las dos aguas. Entonces en el momento que ha llovido, pues siempre esa zona se ha inundado y lo que ha hecho el agua es ir de forma descontrolada por todo el valle. Y por eso pues es una zona tan pantanosa y con tanta agua subterránea. Y esto fue lo que los romanos no consiguieron controlar. Fueron los árabes los que construyeron una presa en el lugar donde gira el río, aquí antes de que gire, y sin llegar a conectar con el río Guadalentín, para retener ese agua. El problema era que ni siquiera tenían espacio para retener el agua. O sea, es que ese era un gran problema. Murcia está, digamos, así. Es una montaña por aquí, un poco más baja, al norte, y al sur Carrascoy. Y aquí dentro está Murcia. Entonces el río pasa y todo se inunda. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Y aquí viene la genialidad de los árabes, que gracias a esa genialidad, tú y yo, bueno, no sé si tú vives en Murcia, pero eso ha hecho posible que ahora mismo la ciudad de Murcia exista. Y es que dijeron, vale, no podemos almacenar el agua, pero vamos a hacer una presa y entonces ese agua lo que podemos hacer es derivarla por canales hacia el valle. Y eso son las acequias y los azarbes. Básicamente son un embalse, pero que en vez de estar en un lago, está en canales y pasa por todo el valle. Y esto también porque es una genialidad, no solamente por la idea, sino por llevarla a cabo. Tú piensas que antes no había ni satélites, ni sistemas de información geográfica, ni Google Earth, no tenían nada de eso, o sea, no tuvieron que hacer ni motores para subir el agua, pero los tíos consiguieron desecar el pantano que había dentro del valle, donde ahora está la ciudad, donde está Puente Tocino, donde está el Raal, la Era Alta y todo eso que era un pantano, pues consiguieron desecarlo, o sea, fue un gran trabajo. Al mismo tiempo es cuando se funda la ciudad de Murcia, en el 826 me parece que es. O sea, justo coinciden dos cosas. Que se construye la contraparada, que es la presa esta que os digo, y las acequias, con que la ciudad de Murcia se funda. ¿Coincidencia? No. De todas formas, aunque hayan construido esto, siguen teniendo problemas cuando llueve. Además se dice que el río hacía muchas más curvas de las que hace ahora, ¿vale? Por la mota del río y todo eso, también por su paso por la ciudad, y que cuando haya crecidas, incluso si está aquí el río, aquí la ciudad, que aquí está la catedral y todo eso, que antes sería la mezquita, pues cuando había crecidas, por aquí también pasaba el río. O sea, por la zona donde ahora está el Corte Inglés, la Merced y todo eso pasaba por el norte. El río se hacía una isla. Por eso los árabes ahí hicieron otra acequia que se llama la acequia de la Aljufia, que esa acequia lo que hacía era coger el agua de esa crecida del río para canalizarla y que no entrara a la ciudad. Aparte de construir murallas, que las murallas también no solamente servían para defenderse en una guerra o en caso de invasión, sino también para defenderse del río. Porque el río Segura es un río peligroso. Además, las acequias iban pasando paralelas a la montaña y entonces ahí el agua de Ramblas que venía de la montaña era recogida por las acequias. Otra cosa que también hicieron fue eliminar meandros. ¿Qué es un meandro? Un meandro es una curva del río, ¿vale? Entonces, cuando el río normalmente hace esa curva, porque no tiene fuerza, esas curvitas que hace el río, así, después cuando viene un montón de agua, lo que pasa es que se inunda, se dice que se ahoga el meandro y tal. Entonces, lo que hicieron fue eliminar esas curvas, algunas,
para que el río fuera en línea recta y tardara menos en irse el agua en caso de una crecida fuerte, como la que hemos tenido ahora. Otro de los grandes hechos para que la ciudad de Murcia pudiera existir fue la construcción del malecón. El malecón no es un paseo que se construyó para las personas que tienen problemas de colesterol, que vale muy bien y me parece genial que la gente pues, se vaya ahí a caminar, porque ya que está, pues, que se use. Pero realmente el malecón se hizo para hacer de muralla con el río cuando había crecidas en la huerta. O sea, si os dais cuenta, el malecón hace como una muralla que protege el casco antiguo. Se terminó de construir, yo creo que en el siglo XVII y XVIII. Sin embargo, es que se había construido muchas veces. No sé si es que se destrozó una vez, entonces lo hicieron más grande y mejor. No sé. Me parece, a mí me suena que lo construyeron también los árabes y hasta el siglo XVII, siglo XVIII no se terminó. Pero vamos, tampoco me hagáis mucho caso, ¿eh? En el siglo XVII ya se empieza a hablar de embalses. Pero es que es loco porque de forma paralela también se estaba hablando ya de trasvases de agua. Es decir, ya se hablaba de que en Murcia se necesitaba agua para los regadíos, que en el siglo XVI se empezaron a ampliar un montón y tal, y ya se decía que necesitaban agua para traerla de Caravaca o de Granada y tal. Y paralelamente construyó embalses, pero no tanto para guardar el agua, sino para evitar las inundaciones. O sea, para cuando viniera agua hacia abajo, pues tuviera un sitio donde se quedara y no siguiera abajo, sino que se quedara ahí tranquilita y no inundara. Ese fue básicamente el motivo principal por el cual se construyeron embalses. En el 1733 se hace el primer proyecto para hacer el canal del Reguerón, pero no funciona. O sea, intentan hacer acequias, boqueras y tal, pero no llega a funcionar porque llueve, se destroza, tal. En el siglo XIX también se intenta hacer. En el 1878 vuelven a agrandar el canal del Reguerón y hacerlo como más fuerte, pero en el 1879 viene la ría de Santa Teresa, que ha sido como la peor inundación que se tiene documentación en la historia de Murcia. En el año 1908, ahí es cuando se construye ya el canal del Reguerón como está ahora, que creo que tiene una capacidad para 300 litros por segundo. O sea, que un canal secundario tenga 300 litros por segundo en un lugar como Murcia, que no llueve casi nada, porque llueve, en la ciudad de Murcia llueve como unos 300 litros por metro cuadrado al año, que eso es nada de las zonas que menos llueve de toda Europa. O sea, que tengamos un canal como ese para un río que no es el río principal, sino que es un pequeño afluente que pasa por una zona súper árida, pues está bastante bien. ¿Qué quieres que te diga? De hecho, el canal del Reguerón estos días se ha portado muy bien, ha ido súper lleno y no se ha llegado a desbordar, que yo sepa. Ha sido súper importante, la gente lo ve y dice, pero esto para qué sirve si siempre está seco, no sé qué, aquí no hay agua, no sé qué. Vale, pero es que cuando llueve es súper importante. Además, el canal lo que hizo fue no solo que no se juntaran los dos ríos justo en la curva, antes de llegar a Murcia, sino que se junta, pasa por aquí el río, por aquí el río Guadalentín, por aquí el río Segura. Entonces, en vez de juntarse, el río Segura va por aquí y el río Guadalentín va por aquí abajo, por la zona de Sangonera la Verde, el Palmar, la Alberca, Santo Ángel, Torreagüera, Beñaján, etc. Va pasando por ahí y después, cuando ya ha pasado toda la ciudad, se juntan los dos ríos, que, claro, hace que sea mucho menos peligroso. En el siglo XX se han ido construyendo un montón de embalses, que eso ha sido súper importante. Una cosa que también hicieron en el siglo XX fue eliminar un montón de meandros, construir la mota del río. Lo que hicieron básicamente fue dejar un espacio grandísimo para que pasara el agua, concretamente de 400 litros por segundo. También en la ciudad de Murcia hicieron los muros que tiene el río. El otro día, cuando llovió, creo que fue el viernes, por la noche llegaba casi a los 580 litros por segundo que estaban pasando por ahí. O sea, eso es una barbaridad. Que al final lo que quiero decir es que siempre se está bromeando de que en Murcia tenemos lo peor, que no estamos preparados para nada, que siempre que pasa algo se lía y tal, y no es verdad. O sea, en Murcia estamos muy preparados. Ante esa situación que ha sido tan grave, con tantas lluvias, todo ha salido súper bien. Y sí que es verdad que hay un montón de pedanías. Por ejemplo, el Raal, la mota del río, se ha roto en un lugar, en una de las partes. Y también leí ayer por la noche que
en Ceutí también. Si se ha roto es porque estaba, si no llega a estar, no se rompía. La zona de Cardenal Belluga y toda la zona del casco histórico, ese mismo día de las lluvias, el día después, parecía que no había pasado nada. Y conforme te alejabas del centro, pues ya sí que se veía suelo mojado y todo eso, pero algún garaje que había entrado agua y demás. Y ya conforme te vas alejando del centro, pues se veía peor la cosa, ¿no? Y incluso pues en la huerta muchos bancales inundados, algunas casas donde había entrado agua y tal. Tenemos que seguir construyendo cosas para que cada vez el Valle de Murcia sea más habitable y que sea más seguro vivir aquí, porque desgraciadamente la tendencia a la que se está yendo es a que cada vez haya periodos de sequía más largos y cada vez haya episodios de lluvia más intensos. Y nada, pues eso ha sido el vídeo que yo quería grabar. Espero que te haya gustado. Déjamelo en los comentarios si te ha gustado. Si no te ha gustado o te ha parecido aburrido, también déjamelo porque así aprendo. Y nada, pues compártelo y todo eso.